Y bueno, pues bienvenidos a la última clase. Eh, Vamos a hablar ahora sobre las generalidades de electroterapia. Si van teniendo dudas, me van diciendo, ¿sale? Eh, bueno, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es la electroterapia? ¿Ustedes cuál es la definición que tienen? Vamos ahí, escríbanme y las voy leyendo. ¿Qué es lo que le han dicho en la escuela? Vamos, vamos, nada. Ok, un agente físico que trabaja con corriente. Bien. Sí, a grandes rasgos, pues es eso, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué nos dice. Ok, aquí es la aplicación de corriente eléctrica y campos electromagnéticos. Correcto. Entonces, bueno, aquí la definición que tenemos nos dice que pues es un agente físico que se usa con fines terapéuticos y pues básicamente se basa en corriente eléctrica, ¿no? Y bueno, pues para poder aplicar este tipo de tratamiento, pues se requiere de diversas áreas de conocimiento. Algunas de ellas, pues es tener las bases de física, de química, de fisiología y de patología, entre otras. Pues más o menos para poder entenderlas y poder aplicar tratamientos específicos y sobre todo personalizados. Hay que recordar que esto también se dosifica. No solamente es oprimir botones o poner cualquier tipo de parámetros, ¿no? Todo esto va dosificado. Y bueno, pues esto se realiza en diversos campos de acción, principalmente en traumatología, medicina deportiva, en procesos postquirúrgicos, en estética, entre otras áreas, ¿sí? Básicamente a lo mejor nosotros lo aplicamos pues como medio de analgesia para quitar el dolor, pero pues sabemos que dentro de la electroterapia hay muchas más áreas en las que se puede aplicar, tal vez para fortalecimiento muscular, para drenaje linfático, para activación de músculos denervados y bueno, un sinfín de campos donde se puede aplicar. Y bueno, pues vamos a hablar sobre sus generalidades. Tenemos como primero, bueno, pues que es importante conocer los fundamentos físicos que la sustentan. Y bueno, pues también es imprescindible el apoyo de diferentes materiales bibliográficos, como artículos, revistas científicas, libros, que nos puedan ayudar a conocer más sobre el tema. En la electroterapia sí se puede decir que es una materia un poco complicada porque hay que entender muchas leyes, muchas fórmulas y pues si a la primera instancia cuando nos los enseñan en la escuela pues no se nos queda o no aprendemos o no resolvemos todas las dudas, siempre es complicado ya aplicarlo en la práctica, ¿no? No sé, a lo mejor a ustedes les ha pasado o les está pasando que pues no saben cómo dosificarlo, qué parámetros poner, o tienen dudas a lo mejor en las ondas, en las formas de las ondas, qué tipo de corriente va más acorde a sus pacientes, ¿no? Y pues eso se supone que en la escuela nos los tendrían que enseñar y especificar más a fondo. Al menos en mi experiencia, a mi grupo, yo me acuerdo que nos dieron esta materia de agentes físicos en un verano. Entonces, pues realmente no vimos casi nada, solo conceptos y pues como tal dosificar nunca aprendí, ¿no? Yo lo fui aprendiendo ya en la clínica y pues yo quiero que ahorita a lo mejor eviten eso que yo pasé de llegar y no saber ni qué y pues que me regañaran, ¿no? En la clínica. Entonces, pues vamos a ir poco a poco y les digo, de todos modos, si van teniendo dudas, váyanme diciendo, ¿sí? Aquí es para que aprendan, para que repasen lo que ya saben y pues vamos ayudándonos entre todas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esto que nos dice que hay que tener materiales bibliográficos adicionales que nos puedan ayudar a conocer más sobre el tema. Dentro de estos materiales bibliográficos nos menciona que pues a lo mejor tenemos que tener un poco de conocimiento de física de la electricidad, de las propiedades del electromagnetismo, las leyes que rigen los comportamientos de las ondas electromagnéticas,
así como también pues tener conocimiento previo de las características y las propiedades de los tejidos biológicos, de los elementos biofísicos que se relacionan en la interacción con el agente y el tejido, ¿sí? Es importante conocer para qué sirve, cuáles son los efectos fisiológicos de la corriente y sus indicaciones y contraindicaciones, ¿no? Porque pues no vamos a aplicar algo que no va acorde a nuestro paciente. Entonces, pues esto sería lo ideal, los conocimientos que deberíamos de tener para poder aplicarlo de la manera correcta. Y bueno, pues vamos a ir definiendo algunos elementos generales. A lo mejor unos ya los conocen, a lo mejor otros no, pero pues es importante que los tengan presentes. Entonces, el primero tenemos el concepto de electricidad, que aquí nos menciona que es la manifestación de la liberación y circulación de la energía de los electrones, normalmente de la última capa atómica. Recordemos que vamos a trabajar con electrones, ¿sí? Positivos y negativos. Estos van a ser los que se van a estar liberando y moviendo dentro del cuerpo y dentro de las corrientes que apliquemos. Bueno, este movimiento de los electrones está estudiado y cuantificado por diversas leyes. Entre las principales está la ley de Ohms, Faraday y electroquímica. ¿Conocen alguna de estas tres leyes? Yo creo que sí, al menos Ohms y Faraday sí se las tuvieron que haber explicado. ¿Sí las habían escuchado? ¿Sí o no? Vamos, ahora pónganme sí o no habían escuchado estas leyes. Ok, sí, perfecto. Entonces, les digo, básicamente pues no las tendríamos que saber, ¿no? Pero a lo mejor ahorita no las recordemos muy bien. Pero pues son las bases para poder entender el movimiento de los electrones. Ok, sí, pero no las recuerdo bien. Bueno, entonces, si ahorita van viendo a lo mejor algunos conceptos, algunos temas que ya no los recuerdan, repásenlo, ¿sale? Repásenlo porque hay que tenerlos bien en mente. Ahorita al final, si no checamos esto de las leyes. El otro concepto o elemento general es la carga eléctrica. Y bueno, pues aquí no tenemos la definición que nos dice que es la cantidad de electricidad o electrones disponibles en un determinado momento en un elemento de materia o acumulador. ¿Qué quiere decir? Va a ser los electrones que tenemos disponibles en el área donde nosotros vamos a trabajar, tanto del aparato como de la persona. ¿Sí? Recordemos que se va a estar dando ese movimiento de electrones del tejido a, a la electricidad. Okay. El siguiente concepto es diferencia de potencial. Esto significa que va a reflejar la fuerza del desplazamiento de los electrones desde la zona de exceso al déficit. Y esta se va a medir mediante un voltio, ¿sí? Es decir, eh, de la zona A, los electrones van a viajar a la zona B y ese movimiento se va a medir con esta unidad, los voltios. ¿Y por qué es importante conocer qué unidad lo mide? Porque eso va a venir en las fórmulas, ¿sí? Entonces ya cuando nosotros veamos que en una fórmula hay voltio, quiere decir que nos está hablando de la diferencia del potencial o del desplazamiento de los electrones. Entonces, si quieren, váyanlo anotando para que no tengan duda en las siguientes clases, ¿sí? Ahorita solo vamos a hablar muy en general, ya después vamos a hacerlo más en fondo y a explicar las fórmulas como tal para poder dosificar. Ok, el siguiente concepto tenemos la polaridad. Esta va a explicar el desplazamiento de los electrones. Como sabemos, los electrones se desplazan de la zona de exceso, o sea, la carga negativa, a la zona de déficit, que es la carga positiva, para pues tener un equilibrio de este desplazamiento de electrones, ¿sí? Recuerden el cátodo y el ánodo. Es el movimiento de cómo se va a estar dando el desplazamiento de electrones. Y pues esta es la polaridad, si es negativo o si es positivo. A ver, recuérdenme, ¿de dónde a dónde van los electrones? ¿Cátodo, ánodo o ánodo, cátodo? ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no?
el cátodo hacia el ánodo. ¿Qué dicen las demás? ¿Están de acuerdo con Mari? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos, no pasa nada. No recuerdo, ok. No, no pasa nada. Bien, entonces tengamos en mente, ¿está correcto, Mari? Ok, sí, también va a depender del tamaño del electrodo, pero por lo regular siempre va de cátodo al ánodo, casi siempre, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con también el tamaño de los electrodos y el tipo de corriente que nosotros apliquemos, ¿no? Entonces, y bueno, pues aquí incluso nos los da. Los electrones se van a desplazar de la zona de exceso, es decir, donde se encuentren más electrones, hacia la zona de déficit, donde no hay electrones. Y básicamente del negativo al positivo, por lo regular, pero pues puede cambiar o se puede alterar por el tipo de corriente que nosotros apliquemos. No sé si se han fijado que en los electrodos, bueno, en los cables de las corrientes, por lo regular siempre hay un rojo y un negro. Se supone que eso es para identificar de dónde a dónde va la corriente, aunque pues también a veces no es como muy seguro porque pueden poner rojo y negro y no significa que es negativo o positivo. Pero básicamente es eso, de la zona de exceso a la zona de déficit, de negativo a positivo. ¿Para qué? Pues para que creen un equilibrio y pues no exista ningún problema en el movimiento o desplazamiento de los electrones. Ok, el siguiente concepto es la intensidad. Y bueno, pues esto nos dice que es la cantidad de electrones que va a pasar de un punto en un tiempo determinado, que se va a medir por lo regular en segundos o microsegundos, ¿no? Y la unidad es el amperio. Entonces, básicamente es que tantos electrones van a pasar del punto A al punto B. Sabemos que la intensidad también se puede modificar ahí dentro de los parámetros de nuestros aparatos, ¿no? De electroterapia. El siguiente concepto es resistencia eléctrica, que esto nos dice que es el freno que opone la materia al movimiento de los electrones al circular por ella, es decir, la propiedad de la materia. Y esto se mide en ohmios, ¿sí? Básicamente, ¿qué quiere decir? Es que tanto los tejidos van a frenar hasta cierto punto ese movimiento o desplazamiento de los electrones. Por eso pues, es importante saber si lo vamos a aplicar muy superficial, más profundo hacia el músculo, o si queremos que exista mayor desplazamiento para activar la circulación, o simplemente para activar la teoría de la compuerta. O sea, todo eso tenemos que ir checando al momento de dosificar y tener en cuenta estos conceptos que estamos hablando. El siguiente es la potencia. Este también es una de las importantes y pues nos dice que la potencia va a expresar la cantidad o potencial acumulado para realizar un trabajo. Es lo mismo que en el ejercicio. ¿Qué tanto vamos a llevar más allá la corriente? Y bueno, esta va a expresar la velocidad con que se realiza un trabajo, es decir, la velocidad que se transforma la energía en otra. Y su unidad para medirla es el vatio. ¿Esto en qué lo podemos nosotros ver? Podría ser en qué tan rápido va a pasar la corriente al tejido. Por eso cuando nosotros estamos dosificando o ahí en el aparato, vienen microsegundos, vienen hertz y vienen, si queremos que sea bifásico o monofásico. Todo esto tiene que ver con la potencia. Si nosotros ponemos a lo mejor mayor potencia, pues el paciente puede hacer que sienta más la corriente o que sí, la sensación la perciba más rápido. En cambio, si tenemos una potencia baja, pues a lo mejor los efectos que nosotros vamos a buscar ya no
serían tan rápidos de distinguir o de observar, además de que me acuerdo que si es mayor potencia, podemos buscar efectos motores, y si es menor potencia, son efectos sensitivos. Eso igual, creo, me parece, lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente concepto es el trabajo, que bueno, aquí nos menciona que va a medir el trabajo conseguido y sus parámetros de obtención, es decir, como en general, tanto potencia, intensidad, resistencia, polaridad. Y bueno, pues el cálculo se produce por watts, por el tiempo de acción en microsegundos, y su unidad va a ser en joules, ¿sí? Entonces aquí es como ya en general meter todos los conceptos para poder tener un cálculo. Y me parece que aquí arriba falta un concepto. Así, miren aquí. Está la conductividad eléctrica, que bueno, esto es básicamente nos habla sobre la propiedad de la materia. Y es la facilidad con que la materia va a circular por la corriente de los electrones. Y bueno, esta se mide en ohmios por milímetro cuadrado o lineal. Es decir, qué tan rápido se va a viajar la corriente en la zona donde nosotros apliquemos los electrodos. ¿Ok? Eso significa la conductividad eléctrica. Entonces, como podemos ver, son algunos de los conceptos que debemos de tener en cuenta, que debemos de saber identificarlos. Y básicamente los que yo diría que son más importantes es la polaridad, la intensidad y la potencia. Son los que más vamos a estar pues trabajando constantemente. Estos ya los da por sí solo los aparatos, pero pues es importante conocer la definición. Entonces, ahora vamos a hablar de la clasificación y caracterización de la electroterapia. Aquí nos dice que se puede clasificar los tipos de corriente según su forma de impulso. Tenemos dos, continuo o galvánico, y los variables, ¿sí? Y aquí tenemos un mapa conceptual donde a su vez los tipos de corrientes variables se dividen en tres grupos. Variables de impulsos aislados, variables repetitivas o rítmicas sucesivas, y el tercero, variables de impulsos modulados. Entonces vamos a hablar del primer grupo, variables de impulsos aislados. Aquí tenemos tres tipos de corrientes, las rectangulares, farádicos y triangulares. Y a su vez, pues tenemos que aquí también se encuentran las corrientes de tipo sinusoidales, exponenciales o progresivas y bifásicas. ¿Saben algún ejemplo de algún tipo de corriente de estas? ¿O han oído hablar? Yo creo que sí, de bifásicos y sinusoidales, que son las más comunes. ¿Qué tipo de corriente tienen ese tipo de ondas? ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Vamos, vamos, no pasa nada si no recuerdan. Sinusoidales o bifásicos, que son las que más aplicamos. ¿En dónde la podemos encontrar? ¿No se acuerdan? Recuerden, las bifásicas y sinusoidales principalmente las encontramos en el TENS, ¿sí? Porque las ondas del TENS son que suben y bajan. Pueden ser eh, sinusoidales, y las bifásicas también es que sube, baja y a lo mejor hacen una meseta. Ok, también, exacto, las interferenciales también entran. Entonces, les digo, son las que más nosotros ocupamos y las más conocidas, ¿no? Las triangulares, como su nombre lo indica, el tipo de onda es en pico, sube, baja, y estas básicamente se ocupan para denervación muscular. Eh, Ese yo me acuerdo que una vez ahí picándole al combo, la descubrí y así dice,
tal cual corriente triangular y ahí entra para denervación muscular. La verdad nunca la apliqué, pero sí encontré, sí sabía que existía. Pero no se preocupen, vamos a hablar de ella dentro de las clases del mes de abril. Entonces aquí les repito, solamente son generales y vamos a estar hablando de cada una de ellas. Su fisiología, los efectos fisiológicos en el cuerpo, las indicaciones, contraindicaciones, la dosificación. Y bueno, vamos a lo mejor a poner un ejemplo para que ustedes puedan dosificar y veamos si está correcto. ¿Ok? Bueno, estas entonces entrarían en el grupo de variables de impulsos aislados. Ahora, el siguiente grupo tenemos variables repetitivas o rítmicas sucesivas. Aquí nos dice que esta se divide en dos, una polaridad constante o una polaridad alternante. ¿A qué se refiere esto? Polaridad, recordemos que es de negativo a positivo o de positivo a negativo, dependiendo de la corriente. Si es constante, es decir, que a lo mejor la corriente sube y de ahí se va, se va, mantiene la meseta hasta que finalice el tiempo que nosotros programemos y vuelve a bajar. Y la alternante es que va a tener ciclos que sube, baja, puede tener meseta, vuelve a subir y bajar, ¿ok? Este es un ejemplo, podrían ser la corriente de tipo EMS, que tenemos que es la continua o constante, y la que es alternante podría ser la que buscamos una respuesta motora, ¿no? Que va a haber cierto estímulo por cierto tiempo y después va a dejar de trabajar la corriente. Luego otra vez vuelve el estímulo y deja de trabajar. Entonces ahí pues, se podrían entrar EMS como ejemplo. Y bueno, pues el tercer grupo es variables de impulsos modulados. Aquí también podrían entrar las interferenciales. Entonces, les digo a grandes rasgos, se puede así clasificar los tipos de corriente. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno de los grupos. Entonces tenemos el primero, variable de impulsos aislados. Hablábamos de las corrientes rectangulares. Bueno, aquí nos dice que en la apertura de su circuito, la intensidad va a subir bruscamente hasta un límite predeterminado. La referencia sube y de ahí va a mantener una meseta durante el tiempo que nosotros programemos y luego caer repentinamente otra vez hasta el valor cero. Entonces, como tal, aquí va a formar pues un rectángulo, ¿no? Sube hasta donde nosotros lo programemos, mantiene la meseta y cae otra vez al inicio. De ahí hace meseta, vuelve a subir hasta donde nosotros lo pongamos o lo dosifiquemos, meseta y vuelve a bajar bruscamente, ¿ok? Estas son las rectangulares, así se ve la onda de este tipo. Ahora tenemos las farádicas, que su forma de onda va a ser muy breve y puntiaguda, con una duración aproximadamente de 1 milisegundo. Entonces estas van a subir y rápidamente van a bajar, ¿ok? A lo mejor aquí no es tan ancho, pero déjenme, déjenme borrarlo. Ahí. Y bueno, entonces esta va a estar asociada a una onda inversa de baja amplitud y de mayor duración. ¿Qué quiere decir? Más o menos va a ser así. Sube, hace la forma puntiaguda y aquí en lugar de volver a subir, va a bajar, pero va a tener mayor amplitud, es decir, va a ser más grande y vuelve a subir, igual en forma puntiaguda. De aquí vuelve a subir, otra vez baja. Y de aquí baja y vuelve a subir. ¿Sí? Más o menos así es el tipo de onda. Imaginemos que aquí hay una línea y eso es lo que hace. Sube y baja bruscamente y vuelve a subir. ¿Sí? Entonces estas ondas farádicas es muy rara verlas, pero sí existen. Entonces más o menos así son los dibujitos para que vayan distinguiendo los tipos de ondas. Luego tenemos aquí el siguiente tipo, las triangulares y las sinusoidales. Dentro de las triangulares nos dice que el ascenso y el descenso de una intensidad se produce de una forma progresiva.
por lo que se le denomina también impulsos de pendiente variable. Es decir, lo que les decía, estas sí van a tener como tal ya la figura de triángulo, bueno, más o menos. Sube, baja, sube y baja, ¿ok? Aquí no van a pasar como esta línea, siempre se van a mantener. Entonces, ¿de qué va a depender esta amplitud? Pues de la frecuencia que nosotros pongamos, ¿no? A lo mejor si es menos potencia, lo que les decía, puede ser que suba aquí mismo y que baje rápidamente y que no exista tanta la abertura. Pero pues va a depender de los efectos que nosotros queramos buscar en nuestro paciente. Ahora, las sinusoidales nos dice que el ascenso y descenso no es en línea recta, sino que se describe un semicírculo o un sinusoide. Esta creo que les digo es la más común, casi como una curvita. Y aquí sí pueden llegar a bajar y volver a subir. Luego vuelven a hacer la curva, bajan, suben y bajan. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro? Aquí sí puede llegar a bajar a negativo, por así decirlo. Sube y baja. Lo mismo, ¿de qué va a depender estas distancias? Pues de la amplitud que nosotros le demos, de los microsegundos que nosotros pongamos como dosificación. ¿Por qué? Porque puede ser más cerrado, puede aquí subir, puede aquí bajar, ¿sí? O puede hacerlo más amplio, pero pues va a depender de los otros factores que ya hablábamos anteriormente. Entonces, ¿sí va quedando claro? ¿Sí me van entendiendo, más o menos? Váyanme diciendo sí o no, porque luego yo hablo y hablo y no sé si me van entendiendo. ¿Claros hasta aquí? ¿Sí? Ok. Bien, entonces seguimos. Entonces tenemos los otros dos tipos, las exponenciales y bifásicos. Exponenciales, bueno, aquí nos dice que el establecimiento de la corriente se hace en forma exponencial o variable. Es decir, aquí igual la corriente puede subir demasiado y bruscamente bajar. Y luego a lo mejor puede subir, pero no a la misma intensidad y volver a bajar, ¿sí? Esto y lo mismo, depender de la intensidad, la potencia que nosotros le pongamos, pero puede ser así, que sea picos más altos y picos más bajos, ¿sí? Y bueno, las bifásicas, aquí es cuando en ambos polos negativos y positivos la corriente presenta una onda alterna, que puede ser de onda bifásica o prevalente. ¿Qué quiere decir? Aquí se van a dar dos impulsos, uno, dos. Puede haber una meseta y de ahí bajar. Igual debe de haber dos pulsos, meseta y vuelve a subir, ¿sí? O puede ser esto también, subir, mantenerse y volver a subir. Este tipo de onda se caracteriza que siempre debe de llevar dos o tres impulsos juntos y un espacio como de descanso o sí, de descanso se podría decir, o esta meseta que se encuentra aquí. Entonces les decía que dentro de las bifásicas siempre es importante que tenga dos o tres pulsos juntos para que se pueda considerar bifásico. Puede ser, dentro de esto se puede dividir en dos, asimétricas o simétricas. Las asimétricas serían estas que pueden ser cargas positivas y negativas dentro de la misma corriente o también se puede realizar como este patrón, que sean dos pulsos de una intensidad y los siguientes dos pulsos de mayor intensidad. Luego vuelvan a ser o bajar de intensidad. Entonces puede ser tanto este patrón como este de acá, ¿sí? Entonces, dentro de las bifásicas ya decíamos que pueden estar las interferenciales o las TENS. Ok, entonces ahora vamos a hablar de las variables repetitivas o rítmicas. Aquí comenzamos con dos, de la polaridad constante o polaridad alternante. Bien, vamos a hablar de las primeras. Polaridad constante.
Aquí nos dice que es una sucesión de impulsos rectangulares o puede ser una sucesión de impulsos farádicos o de formas hemisinusoidales, es decir, puede ser así, rectangular. Esta se va a caracterizar porque va a ser constante, es decir, la amplitud, el impulso, la potencia, la intensidad, siempre va a ser la misma, ¿sí? No va a haber cambios bruscos ni negativos, ¿sí? Va a ser constante, todos a la misma amplitud, a la misma potencia. Déjenme borrar esta parte, ¿sí? Estas serían las rectangulares. Las farádicas, ya decíamos que son pulsos en forma puntiaguda o triangular, y estas sí pueden bajar un poquito, pero lo mismo, la amplitud y la intensidad van a ser lo mismo, ¿sí? Más o menos así. Lo mismo, no va a haber caídas bruscas o subidas, van a mantener pues la amplitud que nosotros le pongamos ahí al inicio. Permítanme que se las dibujo otra vez. Así, más o menos, ¿ok? Y las hemisinusoidales quiere decir que van a hacer una ligera curvita y van a bajar. Aquí va ligera curvita y sube. Más o menos me va saliendo así. ¿Ok? Lo mismo, amplitud, intensidad, potencia. Todo el tiempo que nosotros apliquemos la corriente va a ser constante. No va a haber subidas ni bajadas bruscas. Más o menos así. ¿Sí? Esta sería de polaridad constante. Es decir, aquí por ejemplo es de negativo a positivo, de ahí vuelve a bajar negativo a positivo. Siempre, 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 siempre. Va a haber una constancia, un ritmo eh, en todo el tiempo que nosotros aplicamos la corriente. Ahora aquí la polaridad alternante, bueno, las más utilizadas son las alternadas sinusoidales, pero las de baja frecuencia tienen riesgos a producir una fibrilación cardíaca, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las alternas sinusoidales? Más o menos así. Es decir, va a ir de positivo a negativo, va a bajar, volverá a subir y volverá a bajar. ¿Ok? Sube y baja. Recuerden, sinusoidales es que hace curva, 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 semicírculo, así más o menos. Y esta sí va a pasar de positivo a negativo. Por eso es alternante. Y las constantes se van a mantener siempre aquí en lo positivo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar, bueno, no hay dudas acá, ¿quedó claro más o menos? Se lo van entendiendo a los dibujitos. Díganme, díganme, ¿todo bien hasta ahí? Ok, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar de la clasificación y caracterización de una corriente alterna de acuerdo a su frecuencia. Entonces, para que no se les complique tanto, yo les hice esta tablita, es como muy funcional y muy práctica. Nos dice que de acuerdo a su frecuencia se dividen en tres: baja, mediana y alta. Dentro de la baja, el rango va a ir de 1 Hz a 1 kHz. Sus efectos principalmente de este tipo de corriente son éxito motor y sensitivo. Y bueno, donde se va a aplicar este tipo de corriente va a ser directo sobre la piel. ¿Ok? O sea que el electrodo esté directo contacto con la piel. La siguiente tipo de frecuencia va a ser de mediana frecuencia, de 1 kHz a 10 kHz. Los efectos que va a tener también pueden ser sensitivos o excitomotor dependiendo de la intensidad que pongamos, y también pues va a ir directo sobre la piel, ¿sí?
Y las poco frecuentes que casi no, pues no vamos a utilizar nosotros son las de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo a lo mejor a producir efectos como quemaduras en el paciente. Y pues hay que estarlo constantemente checando, ¿no? Porque sí pueden llegar a quemarlo. Y bueno, su rango es de estos, de 10.000 a 2.400 MHz. Y bueno, sus efectos principalmente son térmicos y antiinflamatorios. Y por eso aquí nos dice que la técnica se aplica a cierta distancia. ¿Por qué? Porque es muy fácil, les digo, que podamos llegar a quemar al paciente. Entonces, por lo regular, siempre se va a trabajar con estas dos, baja y mediana frecuencia. ¿Ok? Entonces, les digo, es una tabla un poquito más fácil de entender y práctica. Ahora, vamos a hablar sobre los factores a tener en cuenta durante la práctica de electroterapia. ¿Qué tenemos nosotros que saber antes de aplicar? Bueno, pues aquí nos dice que tenemos que tener en cuenta siempre los efectos que nosotros vamos a buscar en nuestro paciente. Si queremos que sea analgesia, antiinflamatorio, para mejorar la circulación, para activar músculos, para fortalecimiento, etcétera, etcétera. Siempre, primero, al realizar nuestro plan de tratamiento, hay que tener los efectos que nosotros vamos a buscar. Una vez que tenemos claro este punto, obviamente pues vamos a elegir el equipo que nosotros vamos a necesitar, ya sea un portátil o un fijo, y pues saber manejarlo, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor no sabemos de dónde se enciende, cómo se cambian los parámetros y todo. Entonces, antes de aplicárselo o estar con el paciente, pues sí estar checando cómo es que funciona el equipo que tenemos a la mano. Otro factor, pues hay que tener en cuenta el paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay pacientes que a lo mejor no les gusta la sensación o que es la primera vez que van a experimentar este tipo de sensaciones y pues nuestro deber como fisioterapeutas es explicarles los efectos que va a tener en su cuerpo, qué es lo que va a sentir, las precauciones, las indicaciones, las contraindicaciones y todo para que el paciente pues esté totalmente informado y que no exista ningún problema al momento de ponerle la corriente. También hay que tener en cuenta, pues, que a lo mejor si son niños, pues explicarle a los papás. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando me ha tocado con niños, pues primero le pongo la corriente a los papás. Les digo, se va a sentir así, esto es lo que su hijo va a percibir, etcétera. Pues así como que tienen más confianza de que pues, no les va a pasar nada malo a su hijo, ¿no? En ese caso. Entonces es algo que también ustedes podrían ir haciendo. Y el otro factor, pues, es el método de aplicación. Repito, ¿cómo lo vamos a aplicar? Sabemos que los electrodos se pueden poner justo en la zona de dolor o transarticular o en los dermatomas. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que elegir, pues, para poner y aplicar bien de manera correcta la corriente, ¿ok? Entonces, esto yo creo que sí, ya lo tienen en mente, ya lo ponen en práctica y si no, pues vayan así comenzando como paso uno, paso dos, paso tres y paso cuatro, ¿ok? Todos son importantes sin importar el número que le demos y pues los tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Dentro del primero, pues están los efectos buscados. Y bueno, pues aquí tenemos básicamente como los principales. Sabemos que va a haber cambios químicos, influencia sensitiva, influencia motora, influencia de regeneración tisular, efectos térmicos y reproducción de diversas energías, pero no eléctricas. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Dentro de los cambios químicos, sabemos que va a actuar sobre disoluciones orgánicas que van a influir en el metabolismo, ¿no? Un ejemplo de ello sería la corriente galvánica. ¿Por qué? Pues porque va a hacer esos cambios químicos de movimiento de electrones y todo, que nos van a dar pues efectos a lo mejor antiinflamatorios. Sería un ejemplo, ¿no? De mover las células que tenemos en esa zona donde están muy acumuladas. Dentro de la influencia sensitiva tenemos que, bueno, pues aquí hay receptores, sabemos que hay receptores nerviosos y sensitivos o motores que estamos, donde buscamos la concienciación y la analgesia, principalmente pues para quitar el dolor. Y esto se da más
corrientes de baja frecuencia, de menos de 1000 Hz. Y pues esta es la que más nosotros ocupamos siempre, ¿no? El efecto de analgesia. Dentro de la influencia motora, pues aquí sabemos que vamos a trabajar sobre fibras musculares o nerviosas y estas también se realizan con baja frecuencia, principalmente a menos de 250 Hz. Entonces nosotros cuando buscamos un estímulo en el músculo, no sé, por lo regular 3, 4, 5 Hz es lo que, bueno, al menos yo ocupo para obtener esa respuesta motora que yo estoy buscando. También depende del tipo de corriente, pero así en general es lo que yo aplico. Dentro del efecto de la influencia de regeneración tisular, bueno, pues aquí podemos decir que además del estímulo circulatorio que nos va a dar con la llegada de muchos nutrientes y de oxígeno para la reparación del tejido, pues también se va a producir una influencia biofásica que va a estimular el metabolismo celular hacia la multiplicación y va a coayudar en el reordenamiento y reestructuración de la matriz del tejido, ¿no? Eso básicamente es pues que ayudamos a la regeneración de las células mediante la corriente eléctrica. Luego tenemos los efectos térmicos, que pues aquí sabemos que vamos a generar calor. ¿Por qué? Porque va a comenzar a circular la energía electromagnética en los tejidos. Esto está eh, como argumentado por la ley de Joule. Y esto se va a dar con las corrientes de alta frecuencia. Pero recordemos que pues son un poquito peligrosas porque podemos llegar a quemar al paciente. Entonces, si las vamos a aplicar, pues hay que estar en constante chequeo para evitar esas quemaduras. Y bueno, pues el último punto de reproducción de diversas energías no eléctricas, este punto quiere decir que pues vamos a generar o se van a generar por el influjo y la transformación de la energía eléctrica con actividad de la influencia de muchos procesos biológicos. Uno de los ejemplos que nos genera esta reproducción de diversas energías podría ser el infrarrojo, el ultravioleta, el ultrasonido y el láser. ¿Por qué? Porque nos van a transformar esa energía y pues también nos van a ayudar, va de la mano con la regeneración tisular. Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta que las corrientes de baja y mediana frecuencia van a producir principalmente el efecto número uno, que serían cambios químicos, y el efecto número tres, que es la influencia motora, ¿sí? No hay dudas en estos efectos buscados. Como les digo, a lo mejor los que más nosotros ocupamos son lo sensitivo, lo motor y la regeneración tisular. Pero pues es importante conocer los otros tres. Ahora vamos a hablar de los elementos a tener en cuenta con respecto al equipo o al aparato con el que contamos. Entonces aquí nos dice que pues hay diversas opciones de presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que pues actualmente a lo mejor ya hay muchas marcas de equipos de electroterapia, pues cada una de ellas va a trabajar diferente. Entonces, les digo, si ustedes tienen la oportunidad ya de comprarse sus aparatos, pues antes de aplicarlo, estén ahí jugando o checando para ver los parámetros, la intensidad del tiempo y todo, y que al momento de aplicarlo con sus pacientes, pues ya vayan seguras a lo que van a hacer. Entonces, bueno, pues aquí nos menciona que hay que cumplir con normas de seguridad y de protección establecidas para el paciente. ¿Y por qué? Porque hay que brindarles esa confianza de que pues no va a existir algo malo en ellos, ¿no? Que se sientan en confianza. Entonces, aquí era cada cajas protegidas de derivaciones y aisladas del paciente. ¿Este punto qué quiere decir? Eh, Es muy raro, pero sí llega a pasar que a veces los pacientes llegan a jalar los cables o a quitarse los electrodos o que se llega a desconectar por alguna u otra causa, pues siempre hay que tener en cuenta. Aquí lo marcan como cajas de protección. Yo me imagino que a lo mejor en el enchufe o eso, pues como tener una cajita para evitar que se desconecte el equipo. Pero pues a lo mejor no en todas las clínicas o eso lo podemos encontrar.
Simplemente hay que estar checando que todo esté debidamente conectado, pues para no causarle ninguna molestia al paciente, ¿no? El siguiente punto es tener el interruptor de encendido y apagado. Recuerden, chicas, nunca, 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 nunca prender ya la corriente si no han acabado de colocar los electrodos. ¿Por qué? Porque lo único que van a ocasionar es darle una descarga a sus pacientes. Entonces, siempre todo apagado, coloquen bien los electrodos donde lo van a aplicar y revisen que todo esté debidamente conectado, que no haya fallas, que no se vaya a desprender alguna conexión. Y una vez que ya verificaron todo eso, ahora sí, prenden el aparato, ¿ok? Para bornes de salida al paciente señalados positivo con rojo y negativo con negro, es lo que les decía. A veces, eh, recuerdo más que en los combos, es donde viene esa segunda diferenciación entre rojo y negro. Y hay que checarlos también, que estén en buenas condiciones, que no vaya a haber un falso contacto, a lo mejor que esté roto un cable, porque obviamente eso va a generar que la corriente pues no se transmita de forma positiva. Esto de borneles de salida es lo que significa los cables que estén en buenas condiciones. El siguiente, pues, es el selector del tipo de corriente. Elegir la corriente que nosotros vamos a aplicar a nuestros pacientes y la que va más adecuada a sus necesidades. El siguiente punto, pues, es regular el tipo de corriente, todos los parámetros, intensidad, frecuencia, potencia, polaridad, etcétera. Una vez que tenemos ya todo listo, hay que ver la inversión de polaridad en corrientes interrumpidas. ¿Esto por qué? Porque recuerdo que también en el combo es donde nosotros podemos invertir esa polaridad. En lugar de que vaya de negativo a positivo, que vaya de positivo a negativo. Eso también va a depender del terapeuta, de qué efecto quiera buscar con la corriente que está aplicando. Pero pues es un punto que hay que tener en cuenta. Y el último, pues es el mando de aplicación intencionada. Es decir, y aquí nosotros pues hay que decirle al paciente qué es lo que va a sentir, cómo lo va a sentir, durante qué tiempo, si tiene alguna molestia que nos diga y todo, ¿no? Estar en constante comunicación, tanto el paciente con nosotros como nosotros con ellos. Entonces, estos son los elementos pues, que debemos de tener en cuenta hablando del equipo y de todo lo que conlleva aplicar ya la corriente. El siguiente, pues son los elementos a tener en cuenta con el paciente o la relación con el paciente. Bueno, aquí nos marcan unos puntos importantes que creo que también los deben de tener en cuenta, que es el miedo o fobia a la electricidad. ¿Por qué? Bueno, pues sabemos que es frecuente encontrar a pacientes que le tienen miedo a este tipo de técnica. Miedo, ¿por qué? Porque a lo mejor nunca lo han percibido, nunca se lo han aplicado. Entonces, en este caso, hay que explicar exhaustivamente, les repito, todo lo que va a sentir, todo lo que va a pasar en su cuerpo, eh, lo que no debe de sentir también. Si hay dolor o alguna molestia, pues también hay que decirles que nos los tienen que hacer saber, pues para nosotros checar que la corriente esté adecuadamente, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Siempre preguntarles la primera vez que le van a aplicar, ya se lo han aplicado, cómo lo ha sentido, lo que va a sentir, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre hay que tener buena comunicación. El siguiente punto es que eh, pueden existir alteraciones psicológicas que dificulten la interpretación y la cooperación del paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un poco difícil, así pongámonos en ejemplo, un niño, ¿no? Un niño que nos pueda expresar si lo está sintiendo bien, si le duele, si le molesta, si le gusta o no le gusta. Entonces, hay que buscar un lenguaje adecuado para cada tipo de paciente. O a lo mejor personas ya un poco más adultas eh, que pues les cuesta expresarse. También todo esto recuerdan el tipo de personalidad del paciente, también va encaminado un poquito a esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay pacientes que pues no les gusta mucho hablar o que son más introvertidos, pues no te van a estar diciendo si lo sienten o no lo sienten. Entonces nosotros como sus terapeutas pues hay que indagar que todo esté bien, que todo esté correcto para que no exista nada malo durante la aplicación de la técnica. Entonces, el siguiente punto son alteraciones morfológicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues está relacionado con las características topográficas y las zonas apropiadas donde se va a aplicar la corriente.
¿Por qué? Porque a lo mejor si nosotros ponemos pues, los electrodos en un lugar donde hay mucho tejido adiposo o eso, pues la corriente no se va a transmitir de forma adecuada. Entonces siempre hay que checar la zona donde vamos a aplicar los electrodos y pues para tener un buen control de la técnica. El siguiente es la experiencia anterior. Esto va un poco de la mano con el primer punto. ¿Por qué? Porque a la primera aplicación y a las subsecuentes, nosotros tenemos que seguir explicando al paciente lo que debe y no debe de sentir con la corriente, ¿sí? Entonces eso siempre, siempre hay que decirlo y hay que hablar. El siguiente punto es que influye el tipo de piel. ¿Por qué? Porque sabemos que existe la piel grasa, húmeda, seca, rugosa, degenerada, lesionada, sucia. Todo eso nosotros nos teníamos que dar cuenta antes de aplicar o pegar los electrodos. Recuerden, no se aplican en zonas que estén irritadas, que tengan alguna lesión, alguna cortada. ¿Por qué? Porque pues, podemos llegar a lastimar más de lo que está. Y obviamente pues el paciente no va a tolerar que la corriente esté ahí pasando. También pues que sea una zona limpia, que no tenga mucha humedad, eh, también eso de los vellos, todo, pues tratar de que la zona esté lo más limpia y lo más adecuada posible pues para aplicar el tipo de corriente. Luego tenemos la presencia de trastornos sensitivos. Esto, por ejemplo, pues en pacientes con diabetes, ¿no? Sería lo más común. Por lo mismo de que tienen diabetes, pues su sensibilidad está alterada y no te pueden decir si está bien o si está mal la corriente. Entonces, si ya tenemos ese antecedente de que tienen alteración en la sensibilidad, pues con mayor razón hay que estar checando que todo se encuentre bien, que todo esté correcto para evitar algún tipo de lesión en la piel del paciente o más profundo, ¿sí? Y el siguiente punto es la presencia de trastornos circulatorios. Recordemos que no se debe de aplicar la corriente en pacientes a lo mejor que tengan varices, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como se activa esa regeneración celular y todo, pues podemos ocasionar que en lugar de que mejoren, empeoren, ¿no? Siempre, por eso es importante evaluar a cada paciente, decirle las precauciones y las contraindicaciones del tipo de corriente, además de la posición para la aplicación y entre otras cosas. Entonces, un número significativo de pacientes acude principalmente con nosotros por dolor, por alguna contractura, por algún espasmo muscular. Y bueno, pues nuestro objetivo debe de estar principalmente a lo mejor en esos casos, pues en relajar los músculos, en que exista eh, pues una analgesia correcta y pues todo esto debe de ir encaminado al tratamiento que vamos a ir o que vamos a dar. Por ejemplo, imaginemos a un paciente con un cuadro de cervicalgia, por decir, ¿no? Y que presenta contracturas en la musculatura posterior del cuello. Entonces, nosotros aquí propondríamos un tratamiento analgésico y miorrelajante principalmente con electroterapia. Entonces, pues encontramos a nuestro paciente en una correcta ubicación, pues los electrodos se colocan en la zona donde duele y pues así hay que ir checando, ¿no? Que todo vaya correctamente y pues ya nuestro paciente, por ejemplo, le podemos decir que se acueste, que se siente de acuerdo a cómo se sienta mejor y pues ahí vamos a estimar el tiempo que podemos poner la corriente, sobre qué músculos van a ir colocados, si lo vamos a colocar en la zona del dolor, por dermatoma o por qué área en específico. Y pues todo eso hay que irlo teniendo en cuenta al momento de aplicarlo, ¿no? Y por ejemplo, pues en las primeras sesiones y principalmente en pacientes inexpertos, pues es conveniente a lo mejor comenzar con dosis un poquito más bajas y pues irles explicando que poco a poco van a ir sintiendo la corriente, ¿no? Más o menos pues así sería un ejemplo a grandes rasgos para tener en cuenta pues todos estos elementos. Luego tenemos los métodos de aplicación. Y bueno, pues aquí nos dice que la aplicación de la técnica puede ser por estos tres, cuatro puntos, ¿no? Ya sea directamente sobre los puntos dolorosos, el siguiente es en el recorrido de troncos nerviosos o los dermatomas,
la aplicación en articulaciones que podría ser transarticular y también puede existir una ubicación a nivel paravertebral. ¿De qué depende esto? Pues de los efectos que busquemos en nuestro paciente, ¿ok? Siempre a lo mejor lo más común es que lo aplicamos directamente sobre puntos dolorosos y a lo mejor en troncos nerviosos, en el recorrido del nervio. Díganme ustedes cómo aplican la corriente. ¿Quién han aplicado en alguna de estas formas? También otro ejemplo podría ser en puntos motores, ¿no? Yo lo ocupo mucho en parálisis facial, los puntos motores. Sí, entonces, díganme, lo aplican yo creo que más en puntos dolorosos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos, ya casi acabamos. Sí, ok. Entonces, también para esto pues hay que saber pues anatomía, ¿no? Principalmente para no colocarlos en zonas donde no deban, porque a mí sí me tocó una vez en clínica observar que los colocaban de una manera muy incorrecta y pues en lugar de buscar un efecto positivo, yo creo que iban a lastimar más al paciente. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, son las principales aplicaciones de la técnica y pues pónganlo en práctica, ¿sale? Váyanlo poniendo en práctica con sus pacientes. Este de transarticular sirve mucho, por ejemplo, a nivel de muñeca o en rodilla, principalmente. Yo he visto que colocan más en esas articulaciones. Y pues sí, el efecto que se obtiene es muy bueno. Hablando de analgesia, sí les ayuda bastante, porque obviamente como la corriente va a traspasar literal toda la articulación, pues es mucho más el efecto. Y bueno, por último tenemos los aspectos relacionados con el tratamiento. Aquí nos menciona, bueno, cómo hay que realizar todo el ritual, ¿no? Primero, pues es colocar al paciente en posición cómoda y relajada. Después, pues descubrir las zonas donde se va a trabajar, evitando pliegues y estrangulamientos con prendas de ropa. Esto es importante que siempre les digan a sus pacientes que lleven ropa cómoda, que no lleven pantalones de mezclilla, eso porque luego pues cuesta mucho trabajo estar ahí batallándole con la ropa, ¿no? Bueno, después pues colocar y fijar bien los electrodos, siempre fijarse que todo esté correctamente conectado. Poco a poco pues ir subiendo la intensidad, la potencia lentamente hasta obtener la respuesta que estamos buscando o que el paciente nos diga que hasta ahí está bien. Observar, preguntar, palpar y comprobar el efecto buscado durante todo el tiempo de la aplicación. Esto siempre es importante. Luego, pues estar al tanto de las molestias y prevenir riesgos de quemadura durante la sesión. Por eso es importante la comunicación. Posteriormente, pues buscar la mejor respuesta variando de los parámetros de la corriente. Una vez que termine, pues bajar la intensidad o potencia lentamente y desconectar al circuito al paciente al terminar, no antes. ¿Ok? Que no les vaya a pasar que sigue prendida o sigue trabajando la corriente y ustedes lo desconectan. Y bueno, pues una vez terminado, pues indagar o preguntarle acerca del resultado de la sesión. ¿Cómo se sintió? Si hay algo diferente, si hay un cambio, si aumentaron las molestias, si disminuyeron. ¿Para qué? Para que así ustedes puedan tener una retroalimentación si el tratamiento que aplicaron fue el correcto.